No podemos decir honestamente, esta es una mentira del adversario, no podemos decir honestamente, yo no hago mal si estoy dejando de hacer el bien. Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo libro, a un nuevo mes, a un nuevo video. Yo soy Daniel Ampudia Lazo, estamos estudiando Ven Sígueme. Recuerden que esto es para acompañar su estudio. Si ustedes lo quieren ver como una clase, eso es perfecto. Pero la intención con la que yo lo hago es para acompañar su estudio individual y familiar de Ven Sígueme. De tal forma que ustedes el domingo en la noche o el lunes pueden ver el video y pueden prepararse para enseñar a su familia, pueden prepararse para dar una clase la semana siguiente si son los maestros, o simplemente para empezar a tener una idea de qué vamos a estudiar, para que cuando lean las escrituras durante esa semana junto con el manual de estudio individual y familiar de Ven Sígueme puedan tener mejor revelación. Mi oración es que estas cosas puedan llegar a sus corazones, que los puedan ayudar a ser mejores, que puedan ser de alguna forma una bendición en su vida. Y me encanta leer sus comentarios. Me hacen sentir que las oraciones se contestan. Yo soy Daniel Ampudia Lazo, soy de Ecuador, para los que preguntan. Bienvenidos. Ok, y como estábamos hablando, nuevo libro. Vamos a empezar con Moroni, nuevo mes. Estamos empezando diciembre, desde ya feliz Navidad. Y entrando en materia, el libro de Moroni tiene algunas cosas súper chéveres. La verdad, creo que cada vez que empezamos un libro nuevo les digo que me gusta mucho, pero les prometo que la verdad, el libro de Moroni tiene muchas cosas súper especiales y entremos en materia para encontrar esas cosas. Vamos al capítulo 1, al versículo 1 y prácticamente vamos a leer todo el capítulo porque son solamente 4 versículos, parte por parte. Ahora bien, yo, Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado no escribir más, pero no he perecido todavía, y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan. Cosas que están claras aquí. Moroni históricamente, para este momento, había terminado de trabajar en las 24 planchas jareditas y estaba tal vez sorprendido. Bueno, no me he muerto y no pensaba que iba a escribir más, pero tengo tiempo, tengo espacio, así que para escribir. Él aclara que no se da a conocer a los lamanitas para que no lo destruyan. Ahora, él establece la causa por la que él tiene ese temor y no es simplemente porque los lamanitas mataban a todos los nefitas. La gran guerra ya había pasado. De forma general, los nefitas habían sido destruidos casi por completo y no quedaban más que rezagos por aquí y por allá. Entonces yo supongo, me imagino, que los lamanitas no los veían como una amenaza ya porque ya habían sido vencidos y no quedaban más que unos pocos por aquí y por allá. Pero veamos los versículos 2 y 3. Pero aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas y por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, para proteger mi propia vida. Ok, los lamanitas no mataban a todo nefita, pero sí al que no estaba dispuesto a negar al Cristo. Y ese era el odio que tenían aún los lamanitas, puesto ahí obviamente por Satanás, para pretender destruir absolutamente la obra de Dios. Ahora, yo desde muy jovencito pensaba, bueno, ¿por qué Moroni simplemente no le decía, no, yo no niego, yo niego al Cristo, pero realmente él oraba y era fiel y todas estas cosas? Porque simplemente no les decía una mentira. Al fin y al cabo, puede tomarlo como una estratagema de guerra. Sin embargo, esto iba más allá. Yo pienso que era un asunto de su testimonio. Era un asunto de que él ante el mundo
ante todos, sea cual sea el costo, él no iba a negar a Jesucristo. Y me admira muchísimo porque de pronto nosotros en redes sociales tal vez no nos guste poner algo de la iglesia, porque después nos van a poner de algún apodo o a decir alguna cosa o nos van a molestar. Tal vez somos cautelosos o temerosos con qué decimos en público. Sin embargo, Moroni estaba dispuesto a morir, básicamente. Si los lamanitas lo encontraban y le preguntaban si creía en Jesucristo, él iba a decir sí, aun si le costaba la vida. Y eso me hace pensar a mí, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por nuestro testimonio? Ahora, dar la vida sería lo máximo y no es algo que se nos pida a nosotros en esta época. Pero ¿cómo nosotros no damos nuestra vida o la perdemos por el nombre de Cristo? Pero ¿cómo nosotros ofrecemos nuestra vida entera a Jesucristo? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer? Y esta es una linda conversación que se puede dar en familia. ¿Cómo damos nosotros testimonio de Jesucristo a pesar de lo que sea, de lo que nos toque a nosotros? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los potenciales problemas que tenemos o que se nos pueden dar? ¿Qué nos puede costar nuestro testimonio? Pero más importante que todo eso, con lo que dijimos al principio, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Ok, leamos el versículo 4. Por consiguiente, escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto, porque había pensado no escribir más, pero escribo unas cuantas cosas más, que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Este hombre es increíble, un profeta, ciertamente. Esta gente que lo estaba buscando para matarlo y que él sabía que si lo encontraban lo iban a matar, él estaba pensando sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, las generaciones que vengan después, yo no sé. Pero algún día estas cosas que yo escriba les van a servir a los lamanitas. Las cosas que vamos a leer ahora, los capítulos del 2 al 6, Moroni los escribe pensando en las generaciones que seguirían a sus enemigos, a los que destruyeron a su pueblo, a sus hermanos. Él no tenía una perspectiva vengativa o destructiva. Un profeta. Ok, viendo analizado un poco eso, pasemos al capítulo 2. El capítulo 2 en adelante es interesante pensar qué es lo que Moroni consideraba que sería súper importante escribir, considerando que ya no existía la iglesia o que esto iba a aparecer cuando vuelva a existir la iglesia. ¿Qué cosas eran aquellas que serían importantes? Vamos a las escrituras. Versículos 1, 2 y 3, que es todo el capítulo 2. Las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido, al imponerles las manos, y los llamó por su nombre, diciendo: Pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto tendréis poder, para que a aquel a quien impongáis las manos le confiráis el Espíritu Santo. Y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Y Cristo les habló estas palabras al tiempo de su primera aparición. Y la multitud no las oyó, mas los discípulos sí las oyeron, y sobre todos aquellos a los que impusieron las manos, descendió el Espíritu Santo. Esto es una narración de las cosas que pasaron en la época del libro de Tercer Nefi, cuando Jesucristo visitó las Américas. Las cosas que registra aquí y en adelante Moroni son las ordenanzas del Evangelio. Es cómo enseñó Jesucristo a usar el sacerdocio. Y pensemos por un momento, ¿por qué era tan importante para Moroni que eso quede registrado? Él sabía que estas cosas aparecerían a un profeta en lo futuro. Tal vez conocía bastantes más detalles de los que nosotros nos imaginamos, la verdad, no sé, pero sabemos que él sabía que un profeta del Señor iba a ser levantado y que iba a sacar estas cosas a la luz. Yo me imagino a Moroni con tiempo pensando y preocupado, bueno, puedo escribir, ¿qué sería lo mejor que puedo hacer ahora que puedo escribir?
Les voy a enseñar la forma correcta que Jesucristo enseñó de cómo usar el sacerdocio y sus ordenanzas. Chéverísimo. Ahora, analicemos las cosas que él quería que aprendamos. Aquí menciona la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo. Y dice que de esta forma, como él la enseñó, así lo hacen los apóstoles del Señor Jesucristo. Y aquí vemos esta parte que es inseparable. Habla de imponerles las manos para conferirles el Espíritu Santo, que como sabemos es parte de las ordenanzas introductorias. En el capítulo 3 se enseña cómo eran ordenados los maestros y los presbíteros en la iglesia. Y algo que me gusta en estos detalles es que, por ejemplo, el versículo 2 dice, después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, les imponían las manos y decían, y de ahí da un detalle de cómo se llevaba a cabo la ordenanza. Ahora, a mí me gusta que dice después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo. De ahí les imponían las manos y decían. Es decir, que estos poseedores del sacerdocio de la época de Jesucristo, antes de realizar una ordenanza, hacían una oración. Y qué importante que es pedir inspiración cada vez que vamos a hacer algo así. Yo recuerdo la primera vez que di una bendición del sacerdocio. Tenía poco tiempo de haber sido ordenado al sacerdocio Melquisedec, que estaba en casa y mi mamá se sentía muy mal. Estaba muy enfermita, no sabía yo qué tenía o qué le pasaba, pero se sentía muy mal. Y no recuerdo si yo le ofrecí o ella me pidió la bendición, pero fue como, me voy a estrenar. Y recuerdo que antes de darle la bendición, que yo ya estaba muy familiarizado con los pasos porque tuve buenos padres, buenos líderes en el sacerdocio, que me enseñaron cómo se hacía todo. Entonces yo estaba listo para hacerlo. Antes de hacerlo, me arrodillé e hice una oración pidiendo inspiración y pidiendo poder para poder ayudar a mi mamá. Y entonces fui feliz, aunque un poquito nervioso, pero contento porque me iba a estrenar. Uh, Era de tarde, así que mi papá aún no llegaba del trabajo. Yo soy el mayor de mis hermanos, así que yo era el único que estaba en ese momento para poder hacerlo. Recuerdo que fui en privado con mi mamá, puse mis manos sobre su cabeza, previamente habiendo orado, como se lo enseña aquí, y le di una bendición y dije un montón de cosas que francamente me estaban poniendo nervioso. Mi mamá había estado pasando por muchos problemas que yo no sabía y me estaba enterando recién en el momento de darle la bendición. Recuerdo que hacía pausas breves y empezaba a sentir lo que debía decir. Era casi como algo que había que traducir. Yo percibía ciertas cosas y luego tenía que buscar la forma de expresar o de decir lo que estaba sintiendo. En cierta forma sería como tomar dictado, pero en otro idioma. Y recuerdo que hacía estas pausas y hablaba, y como tenía las manos encima de mi mamá, empecé a sentir que su cabecita se agitaba un poco y me di cuenta que estaba llorando. Y me sentí un poco avergonzado, un poco apenado de las cosas que estaba diciendo porque me daba cositas, que era mi mamá, que yo estaba diciéndole cosas que tal vez yo no debería saber, no lo sé, al menos cosas que no sabía. Cuando terminé de hacerlo, recuerdo que la abracé y le dije lo siento. Y le dije lo siento pidiendo disculpas por enterarme de cosas que tal vez, como les dije, no debía saber. Pero ella me abrazó también y me dijo gracias. Y salía del corazón y estaba llorando. Ah, Me siento tan agradecido por el poder del sacerdocio. Me siento tan agradecido de haber podido ah, ayudar a mi mamá.
Uno como hijo está acostumbrado a recibir tanta ayuda de sus padres, guía, protección, cuidado, consejos. Ah, Yo ya tenía 18 años, así que una vida entera de mis papás cuidándonos. Y en esa ocasión yo podía devolver un poquito. Me sentía tan agradecido a Dios por contestar la oración que hice. Estoy agradecido por el poder del sacerdocio. Y estoy agradecido por el poder de la oración. Dos cosas. Y también estoy agradecido por mi mamá porque es muy linda. Ahora, el capítulo 4 explica la forma en la que ellos administraban la Santa Cena. Cuando digo ellos, los discípulos de Jesucristo, la forma en la que Jesucristo los capacitó y la forma también en la que Moroni y sus hermanos lo hacían cuando existía la iglesia, antes de la destrucción completa de los nefitas. Capítulo 4, versículo 1. La forma en que sus élderes y presbíteros administraban la carne y la sangre de Cristo a la iglesia, y las administraban de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Por tanto, sabemos que la manera es correcta. Y el élder o el presbítero las administraba. Me gusta la forma en la que testifica Moroni. Sabemos de que esto se hacía bien porque era de acuerdo a los mandamientos de Cristo. Es una forma en la que nosotros podemos guiar todo lo que hacemos, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida en general. ¿Estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Va de conforme con los mandamientos de Cristo. Estoy haciendo bien. Este es un ejercicio bueno para tenerlo en la mente y para recordar, por cierto. Cada vez que voy a tomar una decisión, que voy a hacer algo, es una buena forma de analizarlo. Ah, Hablábamos brevemente sobre la oración y quisiera decir algo más. Cuando yo era un jovencito, recuerdo que en una época mi papá se puso, tal vez la palabra sería temático, pero no quiero decirlo como un insulto, con la forma en la que oramos. Y él decía que teníamos que orar pensando. Y eso fue alrededor de la época en la que aquí en Ecuador eh, se dedicó el terreno para el templo en la ciudad de Guayaquil, que es donde yo vivo. Y por esa época recuerdo a mi papá hablar mucho de eso y recuerdo cómo él comentaba acerca de la oración dedicatoria del terreno del templo y cómo había intención detrás de cada palabra, de cada frase. Entonces, es importante que cuando nosotros oramos, por ejemplo, para pedir ayuda, para tomar una decisión, nosotros no oramos diciéndole a Dios, ¿qué hago? Sino que nosotros debemos estudiarlo en nuestra mente y cuando oramos al respecto, lo que decimos es, he analizado, he pensado, estas pienso yo que son mis opciones y según los mandamientos de Cristo he decidido hacer esto. ¿Está bien? Esa es la forma en la que nosotros buscamos la voluntad de Dios. No es tanto como, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago? En una ocasión de emergencia, ciertamente eso es válido, pero mayormente a Dios le gusta que nosotros pensemos qué hacer. Recordemos el ejemplo que aprendimos hace poco sobre el hermano de Jared. Mira estas cosas que he fundido de la roca. Estas piedritas blancas diáfanas, tócalas para que brillen. Él presentó directamente la solución. Ok, entonces sigamos con las escrituras. Versículo 2. Y se arrodillaban con la iglesia y oraban al Padre en el nombre de Cristo diciendo, me detengo ahí por una razón. Hay un ejercicio súper interesante que está en el manual del alumno, creo, del estudio individual y familiar de Ben Sigman. Y es que nosotros pensemos en la oración sacramental y tratemos de recitarla en nuestra mente. Y después ver la escritura para ver qué tanto nos acordamos, qué tanto eh, recordamos. Y el ejercicio no es tanto para castigarnos y ver, no me la sé de memoria, ya estoy viejo, ya se me olvidó, o nunca le he prestado atención, qué malo que soy. Sino más bien de darnos cuenta cuáles son los
puntos que más recordamos, porque aquello que más recordemos es lo que más valor tiene para nosotros. Entonces, es un ejercicio interesante que podemos hacer y por eso yo ahorita no lo leí. Pero háganlo, pónganle pausa al video, háganlo, tomen nota de las cosas para que luego lo puedan comparar y seguimos con el estudio. Ok, se supone que ya lo hicieron, que anotaron y después lo pueden revisar. Conmigo ahora analicemos un poco estas escrituras. Versículo 3. Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Las oraciones sacramentales son lindas y contienen muchísima doctrina. Podríamos pasarnos varias semanas hablando solamente de esto, pero enfoquémonos solo conmigo por el momento en algunas cosas y ustedes en casa tal vez pueden tener tiempo para analizarlo mucho más, pero primero, esto sigue el modelo de la oración, sin embargo, es mucho más que una oración. Es la bendición de los sacramentos y la hacemos al pie de la letra porque es una ordenanza del Evangelio. Ahora, aclaración, si el presbítero o elder que está llevando a cabo la ordenanza se equivoca en alguna palabra y la corrige, puede continuar. No es necesario repetir desde el principio. Ahora, si la persona se enreda mucho o considera que debe repetirla desde el principio, está bien, no es que sea malo. Ahora, usualmente el presbítero o el elder observan al obispo o a la autoridad presidente en la reunión sacramental para verificar que la ordenanza se haya llevado a cabo correctamente porque esa persona tiene las llaves. Ahora, hablemos del obispo específicamente. El obispo preside el sacerdocio arónico. Él tiene las llaves de la Santa Cena. Entonces, él preside la ordenanza completa, no solo la reunión sacramental, sino la ordenanza de la Santa Cena. Por ende, él es quien tiene la última palabra sobre quién se asigna a cada rol, a repartir, a preparar, a decir, y él es el que da la aprobación de que la ordenanza está bien hecha. A veces confundimos al presidente de los hombres jóvenes como la autoridad que está a cargo de eso, pero tenemos que entender que es el obispo, porque tiene llaves. Ok, cosas, doctrina, que aprendemos de la oración sacramental. Primero, como toda oración, se dirige al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y aún aquí existe eso. Me encanta. Es una petición. Se pide que se bendiga y se santifique el pan o el agua para todos aquellos que vayan a tomarlo. Y el propósito es que lo hagan en memoria del Señor Jesucristo. Pensémoslo un ratito. Todas las ordenanzas del Evangelio para los antiguos israelitas, para los judíos, los ayudaban a ellos a mirar hacia adelante al día en que vendría su Señor y llevaría a cabo la gran expiación. Por esa razón ellos ofrecían sacrificios. Todas las ordenanzas del templo los llevaban a ellos a mirar hacia adelante, a ese día en que el Hijo de Dios llevaría efecto la gran expiación. Y eso es lo que aprendemos en el capítulo 34 de Alma. Todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio. Ahora, para los antiguos israelitas, para los judíos, ellos miraban hacia adelante, hacia el día en que eso pasaría. Para nosotros miramos hacia atrás, con ordenanzas como esta en la que
lo recordamos. Recordamos su cuerpo y recordamos su sangre, su cuerpo que fue ofrecido en sacrificio por nosotros y su sangre que se derramó en favor de nosotros. Por eso tomamos el pan, por eso tomamos el agua, para recordarle siempre. Y hacemos convenio de eso cuando nos bautizamos y recordamos ese convenio y lo renovamos cada vez que tomamos la Santa Cena. Habrá muchos que en este tiempo de pandemia tal vez no tengan acceso a un poseedor del sacerdocio en su casa que les ayude a participar de la Santa Cena. Esta situación me apena, me entristece, pero quisiera decirle, hermano, hermana, si usted en su casa no tiene acceso a la Santa Cena, pero se mantiene digno de participar de ella, y si pudiera tomarla, lo haría, Dios no va a retirar las bendiciones. Y eso es una promesa. Ok, más adelante vemos que la ordenanza se hace para que podamos recordarlo, hacemos en memoria del cuerpo, de la sangre de Jesucristo, y es una forma de testificar que estamos dispuestos a tomar el nombre de Cristo. Y esto me recuerda a lo que hablábamos hace un momentito acerca de Moroni, que él no negaría a Jesucristo. Él tenía claro esto. Ahora, ¿qué significa tomar el nombre de Jesucristo? Yo pensaba que lo entendía hasta que escuché a una autoridad general decir, yo no lo entiendo, lo he estudiado toda mi vida y no lo entiendo, no recuerdo quién fue. Pero de lo que he estudiado he aprendido esto y nos habló de algunas cosas en aquella ocasión. Creo que estaba yo en la misión. Y me hizo sentir muy humilde. Uh, ¿Qué significa para nosotros tomar sobre sí el nombre de Cristo? Pregunta individual, pregunta para la familia. ¿Qué significa para mí tomar el nombre de Cristo? ¿Cómo yo llevo a efecto esta acción? Si yo tomo sobre mí el nombre de Jesucristo, entonces yo, ¿qué? Es un ejercicio súper chévere y si tienen buenas ideas, es más, las ideas que tengan, me gustaría conocerlas en los comentarios. Pueden dejarlo y podemos tener una conversación ahí súper chévere también. Yo voy a pensar en alguna, pero voy a compartirla solo con los que me conversen abajo. Ahora, las pautas que da aquí la oración sacramental mismo dice que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de su Hijo, a recordarle siempre y a guardar los mandamientos. Y la promesa es tener siempre el Espíritu Santo con nosotros. Ahora, esta promesa de recordarle siempre y yo lo entiendo como una consecuencia y por ende guardar sus mandamientos. Si yo le recuerdo, entonces yo guardo sus mandamientos. Para mí es muy penoso que hay personas que cuando se alejan de la iglesia insisten, pero yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, solamente que ya no voy a la capilla. Y no podemos decir honestamente, esta es una mentira del adversario, no podemos decir honestamente, yo no hago mal si estoy dejando de hacer el bien. Y parte de hacer el bien es cumplir con los mandamientos de Dios. Ahora, aquí menciona que se arrodillaban con la iglesia. Menciona de que participaban de la Santa Cena juntos. Ser parte de la iglesia es parte de recordarle siempre. Es parte de guardar sus mandamientos. Obviamente ahora no podemos ir por la pandemia, pero ya sea que estemos atentos de conectarnos a la reunión de Zoom temprano o como sea que lo estén resolviendo en los barrios de ustedes que me están viendo, hay maneras y maneras y siempre hay mejores maneras. Puedo ver la reunión por Zoom en pijama o puedo presentarme ante Dios con camisa blanca y corbata, así sea en mi cama, sentadito en mi cama. Ah, pero participar de la reunión lo mejor posible le envía una señal a Dios. Como lo enseñó el presidente Nelson,
cuando enseñaba, antes de ser presidente de la iglesia, cuando enseñaba acerca del día de reposo. Nosotros le damos una señal en el día de reposo a Dios. ¿Qué señal le estamos dando? Muy bien, pasemos al capítulo 6. Dice lo siguiente: y ahora hablo concerniente al bautismo. He aquí, eran bautizados élderes, presbíteros y maestros, y no eran bautizados a menos que dieran frutos apropiados para manifestar que eran dignos de ello. Y aquí es algo interesante. No se bautiza a la gente solo porque creen en el Evangelio, sino porque son dignos de ello. Y vamos a ver algunas pautas de eso. Sigamos leyendo. Ni tampoco recibían a nadie para el bautismo, a menos que viniese con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y testificase a la iglesia que verdaderamente se había arrepentido de todos sus pecados. Ok, aquí ya hablamos de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y es algo que sí hemos hablado en videos anteriores, pero aún así, tenemos gente nueva en el canal, todas las semanas. Si es la primera vez que usted está viendo el video, bienvenido. Yo soy Daniel Ampudialazo, mucho gusto. Un corazón quebrantado y un espíritu contrito se refiere a nuestra humildad y disposición a obedecer y a ser enseñados, a ser enseñables. ¿Ok? Continúa. Y a nadie recibían para el bautismo a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Continuamos con lo que mencionábamos en la Santa Cena. Atrás, allá, en la Santa Cena. El convenio cuando nos bautizamos y cuando lo renovamos con la Santa Cena es servirle para siempre, hasta el fin. Por eso no hay tal cosa como yo no voy a la iglesia ya, no estoy activo, pero soy una buena persona. Usted hizo convenios con Dios. Le hizo promesas. No a cualquier persona. A su Padre. Es una promesa que deberíamos esforzarnos por cumplir. Serle fiel hasta el final. Si usted se bautizó, la promesa está hecha. Solo queda cumplirla. Y recibir las bendiciones que vienen de eso, que son muchas. Ahora, el versículo 4 nos da algunas pautas súper chéveres. Dice, y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo. Y se inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. El punto del que les quería hablar aquí es que dice que una vez que se bautizaban y recibían el Espíritu Santo y verificaban si tienen el Espíritu Santo, sí lo tiene, ok, todo está perfecto. ¿Qué hacemos con ellos? Se anotan sus nombres, los registros son importantes. Hagan caso a los secretarios cuando les ayuden para pedir su información. Nosotros mismos podemos verificar nuestros datos en el sitio de la iglesia con nuestra cuenta LDS. Ok, dice, a fin de que se hiciese memoria de ellos y fueran nutridos por la buena palabra de Dios. Es algo que el presidente Hinckley nos enfatizó muchísimo. Todo miembro nuevo necesita tener un amigo, ser nutrido por la buena palabra de Dios, necesita una responsabilidad. Aquí se habla específicamente de ser nutrido por la palabra de Dios. Y la consecuencia dice, y guardarlos en la vía correcta, para que estén atentos a orar. Hemos hablado de la oración continuamente en las últimas semanas, no sé si se han dado cuenta. Presidente Nelson nos acaba de pedir, sean agradecidos, escriban en sus redes sociales por qué dan gracias y oren, dando gracias. Siento que hemos hablado muchísimo de la oración durante estas semanas por alguna razón. Nuestro Padre Celestial
escucha y contesta cada oración. Cada oración. Tal vez en algún momento pensemos que no escucha, tal vez en algún momento decimos, pero no contesta. Mis caminos no son vuestros caminos, mis caminos son más elevados, dice el Señor. Y yo testifico que sí escucha y que contesta. Tal vez la respuesta no es lo que queremos, pero en su sabiduría va a ser lo mejor para nosotros. Cuando estudiemos el capítulo 10 de Moroni, les voy a contar una anécdota sobre la oración. Versículo 5. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Hablamos de que hicimos convenios con Dios. Hablamos de que este convenio que hicimos es para siempre. Y el convenio incluye que nosotros nos reuniremos frecuentemente para siempre. Eso es lo que hace un discípulo de Jesucristo. Y vamos a recordar a nuestros hermanos y vamos a nutrirlos con la buena palabra. Y yo tengo la responsabilidad propia, personal, de recordarme a mí mismo que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que hice un convenio con mi Padre Celestial, de recordarle a Jesucristo siempre. Y lo voy a recordar recibiendo la buena palabra de Dios, congregándome con frecuencia, como dice, reuniéndome con frecuencia con mis hermanos, recordándolos a ellos, recordando a Jesucristo, recordando los mandamientos, guardándolos para siempre. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Como ven, estos son los tesoros que Moroni pensó, tengo un poquito de tiempo, voy a escribir algo. Y nos dejó esto. Y estoy tan agradecido a él por su esfuerzo. En el próximo video vamos a conversar un poco más. Tenemos enseñanzas de Mormón. Cosas que Moroni dijo, mi papá me enseñó esto, voy a compartirlo con generaciones, con todos los que reciban estas cosas. Pero de eso hablaremos en la próxima clase. Si el video les ha gustado, si les parece que nuestro esfuerzo es bueno, yo les agradezco su like. Pueden dejarme un like. Suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse, está ahí abajito. Nos ayuda mucho y se los agradezco profundamente. Compartan el video con alguien más si piensan que va a ser una bendición para esa otra persona también. Conmigo es hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Chao.